Yo creo que el origen del diseño arranca cuando la humanidad tiene necesidad de resolver sus necesidades y el diseño va dando respuestas, mejor dicho, la creatividad de las personas, de los humanos, va dando respuestas a esa serie de necesidades. Otra cosa sería el diseño industrial, que de alguna manera pues arranca cuando somos capaces de reproducir de una manera sistemática aquellos objetos que necesitamos para vivir. El inicio del diseño yo lo ubicaría en la revolución industrial, desde luego, y luego más concretamente pues quizá con Henry Cole en el Reino Unido, con la Verbund, la Deutsche Verbund en Alemania, en Muthesius, desde luego la Bauhaus, con Behrens en su trabajo para AEG, que realmente fue el primer caso concreto de actividad de diseño real. Y luego yo creo que tiene mucha importancia también el streamline americano, con Bel Geddes, con Raymond Loewy, con Tighe. Y yo creo que esa rama americana de los años 20-30 del diseño se centró muchísimo más en la empresa, en la industria, en el éxito empresarial, en el mercado, mientras que la Bauhaus trabajó más en una utopía, ¿no? Para mí es especialmente significativo la cerámica de Paterna y de Manises, este ejercicio entre abstracción y geometría a partir de elementos naturales, utilizados como patrones que se repiten, como módulos, como sistemas modulares. Por situarnos también, podríamos volver al siglo XV o siglo XIV, donde aparecía una primera fábrica de papel en Játiva. Posteriormente aparece el primer libro sobre literatura ya impreso en Valencia. Aparece la industria de la seda, que es una industria artística, pero de alguna forma podríamos decir que el diseño ya está implícito en ello, o la cerámica de Manises, y son todo objetos y materiales que se exportan prácticamente a todo el mundo europeo, desde Valencia. De ahí, pues prácticamente daríamos un salto a mediados del XIX, donde esa industria con un componente artístico continúa vigente, que posteriormente, a finales ya finales del XIX, principios del XX, o sea, ya en los años también 20 y 30, pues donde de alguna forma queda ya claro y consolidado el proceso de creación vinculado a una industria manufacturera sobre todo. Y de ahí pasaríamos ya a los años 70 y 80, donde las necesidades de competitividad que el mundo está demandando hacen que la industria valenciana, sobre todo la manufacturera, comience ya a vincularse a utilizar el diseño de una manera no estratégica, pero posteriormente ya sobre finales a mediados de los 80, de alguna forma se convierte ya el diseño en un eje clave en esa modernización del país. Una época que para mí es maravillosa, que es la época del cartelismo, Art Deco, Renault, Ballester, Segreyes, Raga, todos estos nombres. Creo que es importante que rescatemos y que reivindiquemos como algo propio. A ver, cuando Paco Bascuñán y yo comisariamos la exposición Suma y Sigue, la verdad es que nos vimos un poco obligados a poner un año, un inicio, ¿no? Y nos decantamos por el año 67, que fue cuando se celebró en el Colegio de Arquitectos, se celebraron las conversaciones sobre diseño industrial. Fue un evento en el que se concretó un poco todas las iniciativas alrededor del diseño que había en la ciudad, que no eran pocas,
Sin embargo, no consta presencia en los artículos que se escribieron, por ejemplo, en la propia revista Suma y Sigue. No se hablaba en ningún momento de la presencia de ningún diseñador valenciano. Vinieron diseñadores catalanes, vino Sartoris, el arquitecto, desde Suiza, pero no había diseñadores valencianos, es decir, no había un colectivo de diseño como tal en aquel momento. Y aunque ese año es un poco el que pusimos como inicio del diseño en Valencia, todavía tardarían como 10 años más en concretarse realmente, en surgir un colectivo de diseño con una cierta presencia y con una cierta potencia, ¿no? Y bueno, para la gente de mi generación, obviamente, hay un momento también muy importante, que es el colectivo La Nave. Es algo de donde todos nos hemos nutrido y fue como una especie de punto de inflexión en la manera de entender nuestro oficio y de llevarlo a la práctica. Fueron pioneros prácticamente en todos los sentidos, hasta en lo que hoy se llama coworking. Ellos ya compartían un local, había profesionales de diferentes disciplinas nutriéndose unos de otros, y fue un momento en el que prácticamente todo estaba por hacer y claro, todos les hemos envidiado siempre. En mi juventud, cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Artes y Oficios, formándome en dibujo artístico modelado, descubro en la escuela el dibujo publicitario que me despierta mi interés y mi pasión como para pensar que podía dar un salto y romper con lo que iba a ser mi destino, que era ser pintor de abanicos. Me apetecía estudiar arquitectura y de hecho me metí en arquitectura, pero estuve muy poco tiempo, y luego, como tenía que hacer algo, pues entré en la Escuela de Artes y Oficios a estudiar decoración, que era entonces interiorismo. En aquella época conocí a José María Iturralde. Él estaba entonces haciendo las figuras imposibles, y bueno, yo le ayudaba pues a dar manos de blanco a los cuadros y cosas de esas, a preparar. Y entonces en el año 72 estuve en Ibiza, en el ICSID, y cuando terminó aquello, yo ya sabía que existía el diseño industrial, lo que era el diseño industrial, y quise estudiar diseño industrial, que aquí en Valencia no se podía. El único sitio que se podía en España estudiar diseño era en Barcelona, y estuve allí pues 3 años estudiando. En mi caso, el interés por el diseño surgió por una combinación de desamor y la casualidad. Yo desde muy pequeño tenía claro que quería estudiar Bellas Artes, que quería dedicarme al mundo del arte, y fue un golpe muy duro el llegar a estudiar la carrera y no poder terminarla al darme cuenta de que no era lo mío. Y la casualidad vino más tarde, cuando a través de una buena amiga en común conocí a Iván Ramón y conocí de qué iba esto del diseño, y se convirtió finalmente en mi modo de vida. Pues mis inicios los recuerdo complicados, porque no tenía ni idea no conocía nada del mundo del diseño. Entonces no es un mundo muy amable, tienes que poner mucho de ti. Pues yo en ese momento tenía otros intereses, a lo mejor, pero bueno, poco a poco fui descubriendo cosas que me interesaban y mi interés fue creciendo. Paralelamente estaba ya estudiando, y durante esos primeros años de formación yo ya empecé a tener mis primeros encargos, digamos. Una vez decidí que no iba a seguir en el taller de mi padre y de mi abuelo, que era para lo que me había estado preparando, pues descubrir el diseño gráfico fue algo que me interesó y me apasionó. Prácticamente antes de terminar los estudios ya encontré un trabajo en una empresa de artes gráficas, con lo cual evidentemente mi evolución iba rápida en ese sentido. Luego conseguí una bolsa de estudios, una beca de una dotación de arte Castellblanc, y me fui a Barcelona, amplié mis estudios de plástica publicitaria, conviví y recibí clases después de personas muy referenciadas como Enrique Huguet. Volví a Valencia, volví al taller de artes gráficas,
Al poco tiempo ya me independicé, creé mi propio estudio de diseño y posteriormente de ese estudio de diseño pues nació el co-crear una empresa, se llamaba Pamimich, y de ese Pamimich pues salió otra empresa que era Puig Mobles. Y bueno, eso duró prácticamente desde el 1980 que se fundó Puig Mobles hasta el 2016, en el que yo dejé mi relación de dirección que había tenido con Puig Mobles y bueno, inicié una nueva etapa de mi vida, que era volver a ser diseñador independiente. Mis inicios, claro, los tengo absolutamente ligados a Barcelona, ¿no? Entonces, llegar a Barcelona, en fin, fue realmente impactante. Para mí el legado cultural es todo aquello que nos precede y todo aquello de lo que nos nutrimos. Hombre, el legado cultural es el pozo que van dejando las épocas pasadas, lo que va quedando de esas épocas pasadas, de la civilización, de la cultura del pasado. Y yo creo que en el diseño es importantísima, porque creo que la materia prima del diseño realmente es justo el legado cultural. La herencia que hemos recibido en este momento de la historia, tanto la lengua, todos los conocimientos, los valores, la conducta. En diseño el legado cultural es importante porque es algo a lo que acudimos constantemente. O sea, hay que aprender de los errores y aciertos del pasado. Al final, el legado es una energía de las historias que creamos. Bueno, el haber sido capaces de generar unos contenidos que a su vez puedan ser estudiados, puedan ser buceados como para construir, primero para conocer por qué determinada gente hizo determinadas cosas en determinados momentos, como para poder reflexionar sobre ello, para pensar en el futuro. Creo que los legados culturales son importantes porque creo que no hay futuro sin historia. La originalidad parece casi una utopía. Eso que todos queremos encontrar no tiene por qué ser sinónimo de creatividad. Desde luego, para ser original tienes que ser creativo, pero para ser creativo no tienes por qué ser original. La originalidad se refiere al origen. Yo creo que ahora la originalidad tiene un sentido de algo completamente nuevo, rupturista, distinto, que no ha tenido. Y de hecho, yo creo que la originalidad no ha sido un fin nunca. Es decir, nadie ha perseguido ser original en la historia del arte. Ni los griegos, ni los romanos, ni Leonardo da Vinci, ni Velázquez, ni Goya, nadie pretendía ser original. Sencillamente la originalidad surgía como consecuencia de años y años de un trabajo muy profundo, muy bien hecho, muy bien analizado, y al final, como resultado de una obra genial, pues hay una originalidad en el sentido que entendemos hoy, de abrir una nueva ventana, de contar las cosas de una manera distinta, de poner como un hito a partir del cual las cosas ya no son como eran antes, sino que pasan a ser de otra manera. En ese sentido de originalidad, que es un sentido profundo y tal, la verdad es que era rarísima, la originalidad era muy rara y la mayoría de las veces muy mal comprendida y muy poco admitida. Lo que pasa es que a partir de que entramos en esta sociedad de consumo disparatada, pues la originalidad pasa a ser una necesidad del mercado. Es decir, el mercado necesita constantemente ofrecer cosas nuevas, distintas, por lo menos aparentemente nuevas y aparentemente distintas, es decir, aparentemente originales, y es una exigencia del mercado, del marketing. Pero yo creo que es una desviación del sentido de verdad auténtico de la palabra y una exacerbación de lo que es en sí convertir en fin lo que no ha sido jamás un fin, ni debería serlo.
ser muy creativo te puede llevar a ser original, pero pretender ser original a toda costa a mí me parece absurdo, es como poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? No creo que la originalidad sea sinónimo de creatividad, porque puedes ejercer una actividad creativa sin obtener un resultado original. Si obtienes un resultado original es porque has sido creativo, pero una cosa no conlleva a la otra. La originalidad es pensar en aquello que no existiendo, cuando aparece, parece que siempre haya existido. Esa sería mi visión de la originalidad. Es decir, la originalidad no es lo extraño, sino aquello que desde un nuevo planteamiento es capaz de abrirnos nuevas visiones. Yo creo que el ser diseñador es una manera de estar y de ver el mundo. Somos profesionales que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos. De por sí es algo totalmente digno y valioso para la sociedad. No hay que darle más vueltas de tuerca a esto. No somos seres de luz ni nada, no somos especiales. Somos útiles para la sociedad, igual que lo es un fontanero. No, cada oficio lo hace especial a esa persona. El oficio de diseñador es un oficio más ni menos que otros. Creo que ser diseñador es una forma de no ser indiferente al mundo. Fundamentalmente. Creo que es una actitud, pero sobre todo es una actitud propositiva. No creo que esté todo hecho, no puedo creerlo. Quizás deberíamos centrarnos más en la función de las cosas que diseñamos, más que en la forma. Cuando se afirma que ya está todo hecho, pienso que es una postura como de bajada de brazos y como una postura como que se puede ser indiferente ante la conciencia crítica de lo que el diseño puede aportar y hacer evolucionar. Por tanto, aun suponiendo que todo pueda estar hecho, creo que hay mucho por poder decir de nuevo. Yo creo que aún somos capaces de sorprendernos. Si es verdad que mientras que lo que ha cambiado son las formas, los canales, los medios, al final el fondo siempre es el mismo, las ideas se repiten, pero puedes aportar algo en cómo lo cuentas. Pues yo creo que esa afirmación de ya todo está hecho tiene mucho de verdad, ¿sabes? Es decir, que los antiguos, lo importante, ya lo dijeron, y si preguntas a un filósofo te dirá pues que todo está en Platón, o que todo está en Homero o en Shakespeare, es decir, y ahora pues lo que hacemos es lo mismo que dijeron y que hicieron los demás. Lo que pasa es que la obligación nuestra a lo mejor es decir lo mismo, no pasa nada, solo que decirlo de la manera que hay que decirlo hoy en día, ¿no? Decirlo de acuerdo a nuestro tiempo. Más que las tendencias, me interesa la creatividad proyectual, que podrá generar tendencia o no, pero que a partir del momento que genera tendencia a mí me deja de interesar. Es decir, lo que me interesa es el propósito, mucho más que la tendencia. Para mí las tendencias no tienen un valor especial. Sobre todo porque yo relaciono la palabra tendencia, no puedo evitar relacionarla con algo estético. Y para mí es muy importante fijar la mirada en referentes muy consolidados, en gente que ha dejado ya su pozo a través de las buenas ideas y no a través de un estilo determinado o a través de una estética determinada. Todo esto viene y va. En cambio, digamos que el universo de las buenas ideas sí que permanece. Pues desgraciadamente las tendencias en diseño tienen hoy en día muchísima importancia, muchísima, porque desde hace 20 o 30 años el diseño está en manos del marketing, casi absolutamente. Yo de hecho llevo ya un tiempo diciendo que el famoso aforismo de Sullivan de la forma sigue la función, habría que cambiarlo por la forma sigue al mercado, porque esto es lo que está pasando hoy en día realmente, ¿no? Y hoy en día yo creo que gran parte del trabajo que se hace
se hace siguiendo tendencias, ¿no? Y porque las tendencias son una imposición del mercado, del marketing. Y bueno, yo creo que una de las virtudes del diseñador es justamente no hacer caso a las tendencias. A ver, para mí las tendencias son importantes, sobre todo en el sentido de que hay que saber identificar. Yo considero que el buen diseño debe ser honesto, auténtico y duradero. Pero también es verdad que las tendencias a veces nos han ayudado a evolucionar. En general sí que considero que, sobre todo hoy en día, las tendencias generan mucho ruido y contaminación visual que muchas veces está vacía de contenido y que son gratuitas, entonces confunden más que aportar. No creo que haya unas señas de identidad del diseño valenciano porque creo que el diseño no tiene nacionalidad ni tiene género. De hecho, no me gusta la idea de delimitar y parcelar los rasgos de un diseño porque se produzca en una determinada zona geográfica, y menos en este mundo diverso, global e hiperconectado. Por ejemplo, para los carteles de fallas recibimos muchas influencias claro, un homenaje a los cartelistas valencianos, pero también para la tipografía y los colores estuvimos viendo muchas referencias de piezas gráficas Art Deco del periodo de entreguerras de toda la Europa. A mí me cuesta relacionar esto con una identidad propia de la comunidad. Si la hay, yo no sé realmente verla o definirla. Como dice Xavi Calvo, o sea, más que creer que podemos tener una identidad, más importante los procesos que no el objeto. Lo que puede generar una identidad de nuestro territorio es precisamente los procesos vividos, los procesos implicados en nuestra propia sociedad y que además apoyados por todo un espectro social, desde las administraciones a las empresas, a los profesionales, etc. Yo siempre he sido un poco reacio a creer que hay señas de identidad, de diseños locales. Yo creo que lo que pasa es que confundimos la identidad del diseño con la identidad de la industria. Es decir, cuando alguien define cuáles son las características del diseño alemán, lo que está definiendo realmente son las características de la industria alemana. Y lo mismo ocurre si piensas en Escandinavia, si piensas en el Reino Unido o en Italia. Es decir, lo que estás definiendo son las características de la industria italiana. Y yo creo que aquí en Valencia eso ha tenido muchísimo peso. Es decir, el desarrollo que ha tenido el diseño en Valencia, mucho más temprano que en otras zonas de España, por ejemplo, es consecuencia de la industria que ha habido en Valencia, que ha sido una industria del juguete, del mueble, de la iluminación, de la cerámica, del calzado, que es una industria de bienes domésticos con muy poca tecnología y que exigen muchos valores de carácter estético, ¿no? El diseño es clave para la identidad de un país o de nuestro territorio. Es clave desde el momento que está ayudándonos a posicionarnos en el imaginario internacional de la modernidad. Es algo con lo que vamos con retraso. Estos últimos años, con todas las acciones que se están emprendiendo, vemos que se construye esa referencia, se pone el foco sobre esta colectividad, una colectividad formada por evidentemente administraciones públicas, por empresas, por profesionales. Pensamos un poco que al final el diseño por sí solo no es nada. Para que crezca y se desarrolle tiene que ir vinculado a la sociedad, a la industria, a la cultura que hay en un país. Es verdad que un país para desarrollarse necesita diseño, pero el diseño por sí solo no puede hacer nada. Claro, si tú transmites la imagen de una empresa, de una institución o de un país a través del diseño,
pues seguro que llega con más eficacia, con más calidad y con más claridad. O sea que yo creo que el diseño es muy importante como una herramienta a utilizar para transmitir cualquier imagen. Una sociedad que cree en el diseño y que se apoya en la creatividad, en el conocimiento, en la innovación, va a ser capaz de vertebrarse mucho más y sobre todo de generar una mejor calidad de vida a todo nuestro entorno. Si hay respaldo, digamos, por parte de la administración a nivel de cultura del diseño, gana toda la sociedad. Cuando un país apuesta mucho por el diseño, eso es sinónimo de un país con un alto grado de desarrollo. En el desarrollo de una sociedad, el diseño es importantísimo, pero vamos, a ver, el diseño al final, como tú has dicho antes en alguna de estas preguntas, es pensar antes de hacer. Sería una manera muy resumida de decir lo que es el diseño, ¿no? Creo que lo que nos hace más importantes en el diseño es ser mejores, y ser mejores desde la igualdad, desde la inclusión, desde la solidaridad, en el fondo desde la sostenibilidad de todo aquello que realizamos. Todo ello es lo que va a hacer mejor a esta sociedad. En el diseño continuamente se están jugando con los dos conceptos. Necesitas partir de lo que nos hace todo iguales para llegar a cuanto más gente mejor, pero también necesitas saber lo que nos hace iguales para poder salirte y ser un poco diferente y llegar a ese sector, o ser más, o sorprender o intentar destacar de alguna forma. Quizá no sea más importante una cosa que otra, lo que nos hace iguales o lo que nos hace diferentes. Yo creo que el diseño contribuye a las dos cosas. La identidad de uno mismo se construye en relación con los demás, y entonces uno construye su propia personalidad en razón a cómo viste, a los objetos que le rodean, que lleva, que usa, y entonces pues bueno, el diseño también te da esas herramientas para que tú puedas construir tu propia identidad frente a los demás y personalizarte y por lo tanto diferenciarte en cierto modo. Con los primeros pobladores nos une nuestra propia debilidad y saber que solo se puede avanzar desde la creatividad y desde la solución de los problemas junto a la solidaridad. Supongo que lo que nos une es pues esta necesidad, desde que el hombre existe, de dar solución a problemas. El diseño nace justo como un replanteamiento absoluto de todo. Es decir, ¿por qué hasta ahora hemos tenido que hacer las cosas así? ¿Por qué son así? Que sean de otra forma, porque ahora las vamos a fabricar de otra manera. Es decir, eso es fundamental y básico en el mundo del diseño. Y eso es lo que crea el diseño, de manera que no se puede hablar de diseño en épocas anteriores en las que no había este cuestionamiento fundamental y básico. Yo creo que no se puede hablar de diseño, es decir, que nos une a nuestros antepasados, nos puede unir esa pulsión por dar solución, por encontrar soluciones a nuestras necesidades fuera de nosotros mismos, utilizando lo que nos da la naturaleza. Eso nos une, evidentemente, pero nos separa absolutamente la manera de hacerlo, que es lo que configura el diseño, justamente. El valor de la memoria en el diseño es lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido y lo que recordamos, porque lo que no recordamos no aparece como vivido. Para mí es algo muy importante, creo que es un pilar sobre el que deberíamos trabajar. Igual que todos tenemos muy claro que el Alzheimer es una enfermedad horrorosa para las personas, pues una sociedad sin memoria está igualmente enferma. No podemos entender dónde estamos si no sabemos de dónde venimos, y evidentemente es más difícil aún saber hacia dónde vamos.
El valor de la memoria en el diseño es fundamental. En el diseño y en la creatividad es fundamental. Yo, no sé si lo he dicho antes, creo que nosotros trabajamos con el legado cultural, es decir, nuestra materia prima es la imagen de la historia del arte, del mundo de la arquitectura, del mundo del cine, de la publicidad, en fin, es todo nuestro legado cultural, esa es la materia prima con la que nosotros trabajamos, ¿no? El diseño no puede perder de vista la sociedad para la que trabaja realmente. La realidad en la que vive. Sí. Generalmente nosotros hemos definido el diseño como dar forma a objetos, a productos, a cosas que tienen que ser fabricadas industrialmente. Pero eso deja fuera el diseño de servicios, ahí no hay industria, no hay nada que fabricar, o al diseño social, lo deja completamente fuera, ¿no? Y entonces, reflexionando en todo esto, yo he llegado a la conclusión de que lo que realmente caracteriza nuestra actividad son tres cosas. Un método de trabajo creativo, realmente, que busca la creatividad. En segundo lugar, el conocimiento de una serie de habilidades técnicas que nos permiten explicar de una manera inequívoca cómo es eso que estamos pensando, cómo es eso que estamos diseñando. Y por último, un tema que es fundamental y que nos distingue de muchas otras profesiones, y es que nuestro objetivo final es el usuario. Es decir, nosotros trabajamos, nuestro campo de acción es la relación de las personas con las cosas. No de las cosas con las cosas, que es el mundo de la ingeniería, sino de las personas con las cosas. ¿Cómo nos relacionamos con las cosas? Ese es nuestro mundo de actuación. Con esas tres cosas defines el diseño, y ese diseño sí que te da para hacer diseño social, para hacer diseño de servicios, para hacer design thinking, es decir, para hacer diseño allá donde no hay ni objetos ni industria. Creo que es importante que volvamos a las raíces, volvamos a entender en qué consiste nuestro oficio y que asumamos que nuestro cliente es la sociedad. Creo que es importante que olvidemos toda esta parte de onanismo profesional en la que nos hemos metido, que olvidemos esto de ganar premios y de obtener reconocimiento de otros profesionales. Es importante que la sociedad entienda en qué consiste nuestro trabajo y entienda que somos útiles y que con el diseño ganamos todos. Nuestro norte no deja de ser el sur, que es el Mediterráneo. Nosotros somos un pueblo de acogida, de expresión abierta, y por tanto nuestro diseño, lo lógico es reflejar nuestra manera de vivir, una manera de vivir solidaria, una manera de vivir vitalista. Por tanto, yo creo que nuestro norte está en este-sur. No existe una fórmula para el éxito. Si existe, yo no la conozco. Y que esto al final es una especie de combinación de talento y suerte, y sobre todo es una carrera de fondo. Es algo que requiere mucha constancia, mucho trabajo, y obtienes frutos, con suerte, a largo plazo. El principal consejo que podría dar es que el éxito en diseño está sobrevalorado, que realmente el éxito ya es poder vivir de él, que es una profesión, es un oficio en el que tienes que ser muy constante. Entonces, buscar el éxito de un proyecto es un poco absurdo. Más que consejos, yo transmitiría mis reflexiones, que es estar implicado, estar apasionado por este trabajo y no perder de vista nunca ni la curiosidad ni la ansia de conocer. Consejos vendo que para mí no tengo, que dice el refrán. A ver, yo creo que ahora, en la etapa en la que estamos, es importantísimo que seamos todos responsables de lo que hacemos, de
del medio ambiente, de la sostenibilidad de lo que hacemos. Esto me parece que es algo ya ineludible, ¿no? Pero como consejo así más general, yo daría el de la exigencia. Yo creo que hay que ser muy exigente con lo que uno hace. Me parece que el listón pocas veces lo pone el cliente, la mayoría de las veces te lo pones tú mismo. Y hay que ser consciente y saber que cuanto más alto te pongas tú el listón, mejor.